Pues muy buenos días. Hoy nos encontramos, amigos, con Marcelo Ebrard. Él, como ustedes saben, ex jefe de gobierno capitalino y hoy un serio aspirante a dirigir el Partido de la Revolución Democrática, cuestión que se definirá en las próximas semanas. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Pues bien, vamos a entrar de lleno al tema. De cara a los enormes desafíos que presenta el Partido de la Revolución Democrática, los no buenos resultados que obtuvo en la jornada electoral anterior, el posible o amenaza éxodo de militantes hacia lo que podría ser mañana Morena, sí, y un poco las críticas de la pérdida de credibilidad que ha tenido ante la firma del Pacto por México, ¿cómo vislumbras esos desafíos de cara de llegar? Yo creo que el PRD, en resumen, está en una situación en la que tiene que tomar una decisión fundamental. Por esas razones que tú acabas de describir y otras, es decir, las que vienen, como por ejemplo, contender con un PRI que se está reinstalando el viejo esquema priista, pues ahí va, incluso los actores son los mismos. Claro. Bueno, entonces, en ese escenario, el PRD tiene que cambiar. Si no cambia, pues entonces va a seguir en un camino cada vez en donde le va a ir peor y peor y peor. Ahora, los partidos son un medio, no son un fin. El PRD es hoy por hoy el principal instrumento de la izquierda mexicana. Hoy. Si no se hace ese cambio, drástico diría yo, importante, no es un cambio cosmético, me parece que el PRD va a dejar de ser competitivo, va a ser un partido en una condición muy desventajosa. Por esa razón me interesa participar. No se resuelve todavía cuáles serán las reglas, pero está ya definido que tiene que ser en marzo del año entrante. Perfecto. Entrando un poquito a lo que es el Pacto por México, es importante ubicarnos a que este ensayo ya había sucedido por ahí del 89 con Salinas de Gortari, que se llamó Pacto Nacional para la Concertación, me parece, en donde el PRD no firmó y algunos, como el senador Encinas, menciona que le trae un saldo positivo el no haber participado en ese pacto, en donde el PAC sí se sumó. ¿Qué sucede hoy? Que el PRD sí está dentro del Pacto por México, tiene vigencia, debe salir. Mira, yo creo que hay una confusión del debate. Los acuerdos en materia política siempre son importantes. Ninguna fuerza política se puede plantear no participar en el diálogo con otras fuerzas. Eso sería absurdo. Entonces, el hecho de que se diga el pacto, ¿de qué estamos hablando? ¿De que se hagan acuerdos? No, porque los acuerdos se pueden hacer en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, que sería casi como el espacio natural. Claro. No, de lo que estamos hablando cuando se dice el pacto, es un instrumento, una mesa de negociación, en donde el Ejecutivo Federal tiene una negociación directa con los partidos. Bueno, a mí me parece que el ciclo del pacto se terminó con la presentación de la reforma energética. ¿Por qué? Bueno, porque el presidente, que está en su derecho, presentó su propia reforma. El PAN tiene la suya y el PRD tiene la suya, que presentó el ingeniero Cárdenas. Entonces el pacto, estamos discutiendo el pacto ya se acabó. Bueno, para mayor abundamiento, las iniciativas de regulación tanto de transparencia en el IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información, y respecto al cambio educativo, la reforma educativa famosa, también la de secundaria, tampoco se acordaron. No solo no se acordaron, el PRI mandó iniciativas de ley que rompen los acuerdos a los que se había llegado. Entonces, ¿cuál pacto? ¿De qué hablamos? El pacto se acabó, nada más que no se ha querido reconocer que se terminó porque al gobierno ya no le conviene el pacto. ¿Y cómo podríamos llegar a retomar esa fuerza que ya había adquirido la Cámara de Diputados y que ahora pareciera como oficialidad de partes, que está por debajo de los acuerdos del pacto? Bueno, ya viste cómo se instaló el periodo extraordinario, es increíble. Increíble. Al PRD ni siquiera lo convocaron. Siendo la segunda fuerza. Es la segunda fuerza nacional. Fue una cosa totalmente irregular. O sea, ¿cuál es el mensaje? Nosotros vamos a sacar nuestras leyes y no nos importa. El pacto es algo que era útil, pero a la hora de la hora, como decimos, pues ya salió el cobre del PRI. Pues digo, ¿qué estábamos? El PRI lo que quiere es imponer sus leyes y se acabó. Entrando un poco a esto, el asunto de la cultura política tiene que ver, yo creo, con los partidos políticos en general. En el PRD se le ha atribuido mucho esta lógica de que las corrientes son los que impulsan a los candidatos. Sí es uno de los desafíos abrirse a la sociedad
habría unas nuevas corrientes de pensamiento. Yo creo que el PRD tiene un problema en cuanto a la dirección política que hace, su línea política. La línea política de haber invertido tanto en el pacto me parece que es un error, porque eso ha funcionado en favor de tu principal adversario y a cambio poco has logrado de lo que tú quieres lograr. Es decir, ¿qué iniciativa el PRD ha presentado que haya implicado una reforma constitucional? Pues ninguna. Y las cosas que le importan a la gente que vota por el PRD, pues tampoco. Bueno, entonces se invirtió mucho en eso, ese es un problema. Y el otro problema es el exceso de la vida interna del partido. Hay una forma muy anticuada de hacer política, yo diría minimalista, ¿no? ¿A qué me refiero? Es un partido ensimismado en sí mismo. Digo muy anticuada porque estamos en la época del Twitter, estamos en la época del Facebook. Los seguidores en Twitter, Facebook lo hacen porque quieren seguir a ciertas personalidades. Superan en mucho lo que era la forma antigua de participación política, que sacabas un carnet, ibas a una asamblea, ¿no? Eso es del siglo XIX. Entonces, ¿qué decimos? Si el PRD quiere ser el principal protagonista por parte de la izquierda mexicana, pues tendría que cambiar en esos sentidos que te digo. En otros sentidos también tendrías que tener en página de internet los gastos diarios del partido, por ejemplo. ¿En qué se gasta el dinero? En fin. Claro. Hoy te lo permite la tecnología. ¿En qué estamos en cambio? Pues ahí andan con unos módulos de afiliación. Es más fácil sacar una tarjeta de crédito o una licencia que afiliarte al PRD. O sea, es un poco que se ha burocratizado, digamos. Se ha burocratizado, se ha cerrado. Entonces yo creo que más allá de lo que tu servidor tenga como aspiración o propuesta, pues yo creo que para todos los que estamos en el PRD, o somos militantes o simpatizantes, pues nos damos cuenta que hay un dilema: o es continuidad como estamos, o hacemos un cambio muy drástico, importante en el partido. Como que no hay un término medio. Ese cambio se ha venido aplazando. Bueno, ya no da más. Sí, es ineludible tomar. Se tiene que hacer ya. Sí. Ahora yo un poco puenteando lo que podría pasar. Se reconoce que en tu perfil eres un buen negociador, un buen puente, un buen entendedor con las diferentes corrientes de la izquierda mexicana. ¿Morena es una posibilidad en tu trayectoria? ¿Lo ves como...? No lo veo. A mí me parece que lo que se debe hacer, en mi perspectiva, es retomar el rumbo que el PRD debe tener. Morena no coincido con muchos de los planteamientos. Les deseo mucho éxito. Los respeto, son compañeros, son gente a la que le tengo aprecio, pero a mí me parece que lo más importante sería que el PRD retome su rol importante que ha tenido históricamente. Ahora, ¿eso se va a poder o no se va a poder? Bueno, solo lo vamos a averiguar intentándolo. Si no podemos anticipar ni darnos por vencidos. Sí, bajo el reconocimiento igual de un diagnóstico semejante entre todos. Sí, las mayorías, sí, ¿no? sí, y que es difícil, sí es difícil, en fin, pero dime tú qué cosas fáciles se pueden hacer para resolver problemas graves. Pues no, hay que hacer es un enfermito que necesita una intervención mayor. Sí, es una tarea difícil. Sí. Bien, ahora la izquierda está obligada a coincidir, bueno, eso parece ser por el tema energético, ya sea la inhibición de la propuesta presidencial en materia energética o el impulso de la que tiene hoy el ingeniero Cárdenas, o lo que pudiera en los próximos días presentar. Se tiene que coincidir porque nadie tiene realmente una postura diferente a la que ya se planteó por el ingeniero Cárdenas, hasta donde yo entiendo. Es decir, puntos en común, todo el campo izquierdo: Morena, PRD, PT, en fin, Movimiento Ciudadano. No debe cambiarse la Constitución como se plantea, porque al plantear lo que está diciendo Peña es: abramos todo sector energético a la inversión privada, primordialmente del exterior, es decir, de Estados Unidos en primer lugar. Pero sin tocar los temas que le son lesivos a la preestatal, ¿no? Como la corrupción, pues que sea... Sí, eso no lo han querido tocar porque, por ejemplo, en el caso del sindicato se planteó por el PRD que las cuotas sindicales fueran voluntarias, no que le descuenten a cada trabajador y se lo traigan al sindicato, como hoy ocurre, y el PRI no quiso. No quiere que cambie el régimen sindical y de cuotas sindicales en el país. Eso se planteó desde enero, cuando se
el PRI propuso la reforma laboral, se hizo la reforma laboral, prometieron miles de empleos y ahorita no, lo que estamos teniendo es a lo contrario, a lo que dijeron, para llevarles la cuenta, ¿no?, de lo que van diciendo. Bueno, regresando al tema principal, lo que están proponiendo en resumen es lo siguiente: tú tienes petróleo y gas en el Golfo de México, así como en la cuenca de Burgos, en San Luis Potosí, en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Hasta ahora, el famoso gas Shell o Expósito. Entonces, lo que estás haciendo es, en vez de tú hacer un programa nacional, o predominantemente, en donde tomes a Pemex y otras empresas, porque también tienes muchas empresas nacionales que podrían participar siendo contratadas por ti. Este dilema del sector privado contra el público es falso. Ya existe hoy, ¿no? Hay muchísimas empresas privadas trabajando para el petróleo mexicano, la ICA, Carso, bueno, una gran lista. Bueno, en vez de hacer un plan para explorar y explotar eso, de modo que al final tú te quedes con el 70% de esa utilidad. ¿Tú quién? Tú, México. Lo que estás haciendo es decir, tengo prisa, necesito dinero y ¿saben qué? Yo no puedo, no sé, no tengo la tecnología, no tengo los recursos, vénganse ustedes a hacer el trabajo. Eso es lo que estás diciendo. Ni siquiera en términos de enseñanza, ¿no?, sino dándoles la garantía de explotarlo. Lo que van a hacer es, tú le vas a dar una superficie, toma el plano del Golfo de México, vas a repartir virtualmente, le vas a decir a Exxon, tú, toda esta superficie tú la vas a explorar. Lo que tú encuentres ahí, vamos a hacer un contrato y vamos a compartir las utilidades. Entonces, tú, Exxon, me vas a decir, ok, me vas a pagar el 70% de lo que yo encuentre. ¿Por qué el 70%? Pues porque yo pongo el riesgo. Es lo que va a decir Exxon. Claro. México, entonces, ¿qué gana? Ustedes se quedan el 30% o el 25%. Esa es la realidad, eso es lo que no ha dicho Peña. Es lo dramático, además. Y eso se los podemos demostrar porque hoy en todo el mundo los contratos firmados de esta naturaleza son de esos porcentajes. Escuchaba el otro día una declaración del secretario de Energía y ahora del director de Pemex también, de que los contratos no, que son 50-50. No es cierto, son 70 o más. Ahora sí que lo que se deje el país, ¿verdad? Bueno, entonces tú haces es el Golfo, tú me vas a ver qué se sabe en el mercado respecto a esa superficie, que ahí hay petróleo. Lo que no se sabe es cuánto exactamente, pero sabes que hay petróleo. Entonces, ¿qué va a hacer Exxon? Exxon va a tomar ese contrato y ese mismo día lo va a ir a registrar a la bolsa de Nueva York, al Wall Street. Va a decir, aquí tengo mi contrato y a mí me toca este pedazo del Golfo. ¿Qué va a suceder? Van a subir sus acciones ese día. O sea, el valor de un contrato de estos en el mercado son hasta, o pueden ser hasta billones de dólares. Nada más porque les des el papel. Pregunta, ¿qué gana México con eso? Nada. Y se pone razón, ¿no? No ganamos absolutamente nada. Bueno, quiere decir que a mayor volumen de petróleo y gas que encuentren, más caro nos saldrá pagarles las utilidades. No perdamos de vista eso. 70-30. ¿Cómo es hoy? Hoy Pemex le entrega a Hacienda el 70% de las utilidades, se las entrega a Hacienda. Y el 30% es para pagar todo lo que tiene que pagar. Cuando mucho. A veces es hasta menos lo que se queda Pemex. Que es en donde debería estar una propuesta atada a lo fiscal, ¿no? Bueno, ¿se podría hacer una ruta diferente? Sí. Es inevitable que vengan otra vez. O sea, casi es un desagravio a Shell y a Standard Oil. Están más preocupados. Digo, en 1938 nacionalizó el presidente de la República, entonces el general Cárdenas, nacionalizamos Shell y Standard Oil. ¿Cuánto ganaba México en esa época? Ni 12%. ¿Por qué se les nacionalizó? Pues por eso. Claro. Y hoy en día, gracias a esa nacionalización, el 40% de tu presupuesto proviene de una sola empresa que se llama Petróleos Mexicanos. Bueno, entonces, lo que están planteando me parece a mí que es en esencia que la gente no se entere de todo lo que te estoy diciendo. Es persuadir a la opinión pública. Es un gasto brutal en medios de comunicación.
para intoxicarnos con la propaganda, eludir las preguntas importantes, impedir que haya un debate organizado. ¿Qué estamos nosotros proponiendo? Y concluyo esta parte. Muy simple. En la Constitución hace un año se aprobó que haya consultas nacionales. Lo votó el PRI también, creo que no se dio cuenta. Bueno, entonces, la consulta nacional quiere decir que tú preguntas, quiere decir una votación a los ciudadanos, todos los ciudadanos pueden votar, ciudadanas y ciudadanos, respecto a una propuesta, si se hace o no se hace. Le llamamos plebiscito porque es anterior a que sea aprobado en el Congreso. Entonces, hoy tenemos 3 propuestas, la del PAN, la del PRI, la del PRD. Se da tiempo oficial en televisión, en radio, etcétera. Tienes un debate informado entre las 3 opciones. Aquí serían 2 contra 1, porque la del PAN y la del PRI es similar. Entonces serían 2. Bien. Se da ese debate, tú como ciudadano te formas una impresión, una idea, y finalmente se convoca la votación. Sería la primera vez en la historia de México que se tomara una decisión tan importante a través de un plebiscito. Claro. Yo digo, en términos de poder cerrar y tener otra oportunidad de conversar más adelante, para muchos la Ciudad de México representa el gran polo de participación y se espera mucho de lo que sucederá en las próximas semanas para el asunto energético. ¿Cuál va a ser tu rol específicamente en trabajar en las próximas semanas, acudir a las asambleas que está armando Morena, a los análisis que habló Miguel Cárdenas? No sé. Yo estaré, estoy yendo ahora a la universidad, estoy viajando por todo el país, me preguntan mucho sobre esto. Yo tengo un rol modesto que es contribuir, primero, a explicar el problema. Segundo, me parece que debemos respaldar lo que el ingeniero Cárdenas ha señalado. El PRD la hizo suya, ¿no? Sí, pero pues él fue el que la presentó, manufacturó, la pensó. Me parece que Morena va a coincidir también con el ingeniero, puesto que la propuesta que el ingeniero está haciendo ahorita es la misma que presentamos en la campaña electoral del 2012. O sea, no hay ningún cambio en eso. ¿Qué fue lo que pasó en el Inter? Se desarrolló la legislación secundaria, que el ingeniero Cárdenas dijo, pues es que ni modo que digamos una cosa y no la presentemos. Claro. Pues hizo el trabajo. Entonces, en cuanto al contenido, creo que no he visto ya a nadie en la izquierda que esté en contra de esa propuesta. Creo que coincidimos. Es decir, que no se modifique la Constitución, sí modificar el Consejo de Administración de Pemex, que las partes sean voluntarias del sindicato, en fin, todo lo que acabo de decir. Ahora, respecto a la vía de trabajo, pienso que la mejor, y en esa estaré yo, es el plebiscito. ¿Por qué razón? Porque es la mejor manera de resolver ese diferendo. Y de legitimar. Consultar a la gente, informarle, y yo estoy seguro que no va a pasar la reforma como está. Es decir, no tienen ellos argumentos. Dicen además muchas inexactitudes y mentiras. No se puede comprar la tecnología. Óigame, vete a Texas y ve cuántos cientos de empresas hay, medianas. Claro que sí se puede comprar la tecnología. Y el contexto está mostrando otra cosa, ¿no? Están un poco débiles entre las presiones de los maestros. Digo, será un antecedente que de alguna manera las presiones sociales... Bueno, ese es otro tema, el tema de los maestros, porque querían pasar una bola rápida con la legislación secundaria. Claro. Y por eso se creó ese problema. Pero deja caliente el escenario. Claro. Entonces sí puede ser el punto en el que puedan hacer competencia. Se les complica. Claro. No, pues te agradecemos mucho, Marcelo. Gracias a ti. Y esperamos buen día pronto. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.